Hola, soy Luciana Narváez y esto es El Tiempo Entre Pantallas. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Tiempo Entre Pantallas. El día de hoy vamos a hablar de un tema que seguro va a enganchar a varios: las adaptaciones cinematográficas del libro. Ya saben, esas películas o series que nos hacen correr a las librerías o nos dejan preguntándonos qué estaban pensando los guionistas. Y para hablar de esto, tengo al mejor compañero, Gianfranco Herén, el crack detrás del buen librero. Y si no lo conocen, Gianfranco es un youtuber, amante de los libros y un experto en conectar historias con lectores. Su canal es un lugar increíble para descubrir joyas literarias y poder conversar sobre personajes y muchísimas cosas más. Y en este episodio vamos a conversar de todo, desde adaptaciones que se ganaron un Oscar hasta clásicos y películas que casi nos hacen llorar. Así que prepárense y comencemos. En empezar, ahora sí, Gianfranco, dándote las gracias por tomarte el tiempo de estar en el programa. Es para mí un gusto, un placer, porque también soy tu fan. Muchas gracias. A mí me gusta empezar siempre el programa preguntándole a la gente cuál es su película favorita o la película que te marcó y te hizo enamorarte del cine. Wow, pregunta bien complicada. O sea, tengo muchas, no tengo recuerdos de Función Estelar cuando pasaban Canal 2 a las 9 de la noche. Ya, claro. Esperar semana a semana para ver Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, toda la saga de los Rockies. Y claro, todas las películas de Tom Hanks. O sea, soy muy fan de Tom Hanks, me parece un actorazo. ¿Quién no? La verdad, ¿quién no? Lo que sí es, creo, no sé si una meta inconclusa en mi vida, en algún momento entrevistarle y preguntarle por qué tiene tan mala suerte, ¿no? O sea, siempre película que protagoniza Tom Hanks queda solo, no sé, algo le pasa, ¿no? Algún tipo de tragedia. Creo que empatizo bastante con ese tipo de personajes, ¿no? Personajes que atraviesan una serie de tragedias, pero que al final siempre vuelven al origen, ¿no? Eso. Y mezclando ya un poco nuestras dos pasiones, porque tu pasión también son los libros, ¿cuál es el primer libro que te hizo enamorarte de la lectura? Mira, justamente hablando de Tom Hanks y de El Náufrago, que es uno de sus roles más exitosos, el de Robert Zemeckis, pues ahí yo creería que Robinson Crusoe. O sea, siempre lo digo en todas mis entrevistas, siempre que me preguntan Robinson Crusoe, porque además hay una historia detrás, verás. O sea, yo era un niño que viajaba mucho con su papá y con su abuelo. Mi papá traía carros de Tacna, entonces durante todo el trayecto, mi papá a veces alquilaba camionetas grandes o camiones para llevar los autos y le pagaba choferes para que llevaran los autos, ¿no? Y siempre a las entradas de la ciudad había un pequeño mini market o un pequeño supermercado donde mi papá hacía canastas. Y aparte del pago que le daba a los choferes, les hacía canastas con víveres que iba comprando y demás. Y en una de esas siempre había una góndola en la que habían libros. Yo siempre no me iba a los libros, me iba a los productos de consumo espontáneo, ¿no? Que eran los chocolates, los caramelos, dentro de los claro, dentro de las cosas que mi papá pasaba por la caja registradora, yo deslizaba pues por ahí un Toblerone, un Snickers, que era novedad en esa época, pues, ¿no? Y un día ese supermercado cerró y nos tuvimos que ir a otro que estaba más allá, y en vez de productos así, habían libros y habían revistas. Y yo vi una portada ahí de un flaco pelucón y barbón que se llamaba Robinson Crusoe. Me llamó la atención, era un tipo que estaba casi en costillas, ¿no? Se notaba desarrapado, muy desaliñado, y me llamó la atención, por alguna razón, no me preguntes el por qué. Yo lo cogí y mi papá no me dijo nada, también pasó el libro, y de vuelta a la casa y durante esa semana en la que yo ya tenía que volver al colegio, los viajes siempre eran febrero para marzo, tiempo en el que ya empieza a oler el ambiente a vinifán y a útiles escolares. Claro. Me acuerdo que no me despegué del libro, y era un libro que no estaba en el plan lector en ese momento, pero me pareció interesante el personaje, ¿no? Un personaje que se queda varado en una isla, que tiene que conquistar todo a su alrededor, que tiene que redescubrir aquellas cosas que el ser humano ya para ese tiempo daba por sentadas: el fuego, lo importante que es estar acompañado.
más no sentirse solo. Uno puede estar acompañado y sentirse solo, Claro. pero sí, o sea, todo eso, ¿no? La amistad que traba con Viernes, ya, y con el tiempo, pues siento que es una lectura a la que siempre vuelvo. Desde la pandemia, religiosamente todos los años, siempre justo antes de que cambie el año, digamos la última semana, vuelvo a leer Robinson Crusoe. Una tradición ya. Es una tradición y una cábala para empezar bien el año. A veces me ha servido, otras veces no. Pero sí es una de esas lecturas a las que vuelvo siempre y en las que yo siempre me encuentro identificado, encuentro un punto de convergencia, ¿no? Curiosamente, es un libro que tiene una adaptación a la pantalla, no están las aventuras de Robinson Crusoe, y es más o menos la temática del episodio de hoy para el programa, ¿no? Estas adaptaciones de libros a la pantalla, tanto chica como grande. Claro. ¿Qué tal fue para ti ver esta historia que es tan importante para tu vida en la pantalla? Mira, la adaptación fílmica de Robinson Crusoe como tal no la he visto, te soy sincero. Sí he visto El Náufrago, que en realidad pues es una historia que podría ser la de cualquier náufrago, ¿no? Pero igual se cumple la misma premisa, ¿no? Claro, la diferencia es que en el libro tú encuentras a un Viernes y en El Náufrago no. Claro. Entonces, esa podría ser una de las diferencias más saltantes. Pero sí, o sea, siempre existe esta tendencia a comparar el libro con la película. Y yo siempre voy a decir, disfruten a ambos por separado. No traten de compararlos. Es imposible llevar a cabo todo lo que hace un libro en la pantalla. Porque en el libro tú puedes imaginar, puedes especular. En la película lo que no está, simplemente no está. Exacto. Así de sencillo. Y es algo curioso, ¿no? Siempre se discute qué es mejor, ¿no? Y mucha gente, bueno, al menos yo siempre crecí escuchando, el libro siempre es mejor que la película. Y quizás es porque mi pasión es el cine, pero ha habido casos en los que he encontrado más satisfacción en ver la película que después sentarme a leer el libro, ¿no? Me sentía como que me falta algo más. Es que en sí, a ver, el cerebro humano no está preparado para leer. Eso lo dice incluso la neurociencia. Nosotros, o sea, tú no vas por la calle y vas viendo, ahí va un 2, ahí va un 5, ahí va una A, una B. O sea, estamos acostumbrados a las imágenes, ¿no? Y ahora en tiempos, o sea, Sartori estaría orgulloso de esto de la videocracia y el gobierno del imago, de la era del vacío, como diría Lipovetsky. Estamos hiperestimulados. Entonces, evidentemente, leer es un ejercicio diferente al de ver una película. Leer exige aislamiento. Claro, una película, de pronto tú puedes ponerle pausa ahora, puedes retomarla después. Hay una suerte de conexión entre el ser humano y la imagen que lo hace de repente más cercano. Y claro, comparar dos estímulos así es muy tendencioso, ¿no? Ahora justamente leía las críticas descarnadas que le hacían a Pedro Páramo, la película que se acaba de estrenar en Netflix, que para mí tiene una fotografía brillante, hermosa, que ha tratado en la mayoría de la trama de respetar lo que hizo Juan Rulfo, pero es diferente. Claro. Y ahí es donde se divide el mundo, ¿no? En como el Mar Rojo, pues están los puristas, que quieren que una adaptación sea fiel al libro, y están los un poco más, ¿cómo decirlo? Liberales en ese sentido, que le dan la libertad al director para que pueda hacer lo que él quiera, ¿no? Pero te dejan tomarte ciertas licencias. Claro, o sea, y hay películas, por ejemplo, que tú puedes disfrutar viéndolas y leyéndolas. O sea, a ver, La Naranja Mecánica es una de esas películas que, bueno, también la hizo Kubrick, ¿no? ¿Cómo no? O sea, Odisea en el espacio, La Guerra de los Mundos, se disfruta. Entonces, creo que son películas, sobre todo las de ciencia ficción, ¿ah? Que tienen, creo, mayor libertad para poderse interpretar. A veces sale bien, a veces sale mal. Y justo vamos a estas adaptaciones y una de las cosas que noté es que hay muchos clásicos de la literatura que han sido llevadas a la pantalla, ¿no? Como mencionas. Y al menos a mí uno de los que más me marcó fue ver Troya. Yo primero vi Troya, la película, con Brad Pitt. Y a mí esa película me rayó, ¿no? Siempre me había gustado la mitología griega, aprendes en el colegio, pero aprendes de una forma superficial. Y recuerdo que esa película en mí despertó una curiosidad por la cultura griega, lo romano, por todas esas culturas antiguas. Y llegó la feria del libro, acá en Lima, y fuimos con mis papás, y yo encontré la Ilíada. Y no paré hasta que me la compraron. Uh-huh.
y empecé a leer el libro y me encontré con un pequeño problema, que fue para mí que el libro estaba en castellano antiguo. Claro. Y en forma de poema épico, además. Y siéntate a leer eso también. Pero yo considero que es una adaptación bastante buena. No sé qué opinas tú. Sí. De hecho, con esa película en particular tengo una historia porque, o sea, yo, digamos, había estudiado ya para docente universitario, ya estaba titulando, ¿no? Y lo que ocurre es que me llaman de un colegio, justamente, y en este colegio el plan lector incluía Naves Negras Ante Troya, un clásico del plan. un librazo, un librazo y con muy buenas ilustraciones de Rosemary Sutcliffe, me acuerdo. Y el tema es que yo tenía que ir ya con el speech para poder enseñar, si no, siempre digo, el docente tiene que ser el primer lector. De lo contrario, no puedes exigir que los demás lean. Entonces leo, me empapo y veo la película. Una vez más, porque la película es del 2004, yo esto lo hago en 2019. Y lo que ocurre ahí es que yo digo, claro, pues tú tienes a un chico al que le muestras la película y luego le muestras el libro, hay una diferencia abismal, incluso con el libro Naves Negras ante Troya. Sí. ¿Por qué? Porque son personajes diferentes y ahí es donde entra a tallar la interpretación, el cómo nosotros colocamos esto. Entonces a mí se me ocurrió, o sea, decirle a mis estudiantes cómo es que esto podría ser próximo a la realidad peruana. A la realidad peruana. O sea, a ver, ¿cómo es que empieza la idea? La idea empieza con una traición. La traición es inherentemente humana. O sea, tenías una diosa, que era la diosa de la discordia, Éride, que deja caer una manzana de Tous en medio de un tono de griegos, que a esas alturas podría ser el guaralino a las 4 de la mañana, ¿no? Esta diosa era perversa, era mala, era Magali, ¿vale? Entonces, ¿quién reclama la manzana? Empiezan a pelearse las diosas. ¿Por qué? Porque la manzana decía para la más bella. Para la más bella. Entonces, ahí entran a tallar el primer concurso de belleza de la historia. Por ejemplo, ¿no? Aparece una que dice, yo soy la más bella, yo soy la diosa de la belleza. Tienes Afrodita. Y es Afrodita. Yo soy la más bella porque soy la más inteligente, Atenea. Y yo soy la más bella porque yo soy la diosa de... La esposa del dios del Olimpo. Era, ¿no? Entonces ahí tenías, ¿no? A Flavia Laos, tenías de pronto a... ¿Cómo se llama esa chica? A María Pía Copelo y de repente otra más. Pues ustedes dense cuenta que todas las características de las diosas griegas, de los personajes, pueblan nuestra farándula, pueblan nuestra imaginación y así nosotros nos apropiamos. Ya cuando tienes eso, vas a leer los cantos y los cantos los vas a interpretar con los chicos. Entonces, la Ilíada es para leer a sorbos lentos. Definitivamente. Como el vino griego. Despacito. Y también irlo interpretando, ¿no? Porque claro, o sea, hay que entender algo también. La Ilíada es un canto épico porque justamente se narraba. Homero iba de pueblo en pueblo narrando esto. Contando. Claro, entonces, mantener la misma versión, imagínate el pobre pulmón que tenía que tener y el tipo que se dedicó a escribirlo, ¿no? Entonces, que tú reinterpretes todo eso y hagas una película es únicamente y depende únicamente de la visión del director. Entonces, ahí todo el mérito es del director y claro, yo digo, se puede disfrutar del libro leyéndolo despacio y se puede disfrutar de la película diciendo qué churro que es Brad Pitt y qué lindos sus músculos, ¿no? Entonces tiene también un encanto en particular, ¿no? Sí, y si vamos a Naves Negras ante Troya, yo recuerdo que leí eso en el colegio, era efectivamente el plan lector, y empieza con esa historia de cómo cuenta toda la guerra, y yo iba encontrando estas similitudes, ¿no? Porque también te cuentan de la espada de Troya y cómo eventualmente en el libro te explican que nace Roma, si no me equivoco, y en la película, una de las últimas escenas, tú ves a París entregando la espada de Troya y al menos a mí me permitió hacer esa hilación y permitir imaginarme este mundo ficticio de Troya basado en lo que había visto en la película, ¿no? Y me permite tener una mejor interpretación también de lo que estoy leyendo, porque ya no es solo, siéntate tú imaginar cómo se ve Troya, ya
tenías una noción, ¿no? Claro, sí, sí. Y bueno, por ejemplo, una de las diferencias ahí, yo creo que la traición de Paris y la cobardía de Paris se ve mejor reflejada en el libro que en la película. En la película simplemente es que se negó a pelear, pero la culpa de Paris la podemos percibir más intensamente en el libro. Sí, tal cual. Y continuando con clásicos, justo estaba haciendo una revisión y llego a este actor, ¿no? Llego a Gregory Peck. Ya. Y Gregory Peck tiene 2 películas que son de clásicos de libros, que son Matar a un ruiseñor y Moby Dick. Y los dos son librajos y peliculones también, ¿no? Sobre todo Matar a un ruiseñor. El Gregory Peck se lleva el Oscar a mejor actor. Claro. Y curiosamente, lo que estuve leyendo y descubrí es que la película fue tan exitosa en Estados Unidos que es la que incita a la gente a darle una oportunidad al libro y a leerlo. Y es lo que lo hace popular, ¿no? Y si bien la película en su momento tuvo un éxito moderado a comparación de otras películas que se estrenaron ese año, ahora, hoy en día es una película de culto y el libro también, y es uno de los libros que se está discutiendo ahora con la nueva elección de Trump, que se quiere eliminar, se quiere banear, ¿no? En Estados Unidos. Sí, sí, sí. O sea, no niego que algo del Capitán Ahab hay en Donald Trump. O sea, no niego que Donald Trump sea el villano del Pequot y no niego que me provocaría en algún momento arrojarlo por la proa de un barco a ser tragado por una ballena blanca, definitivamente, ¿no? O de repente podemos decir que Donald Trump es la gran ballena blanca, ¿no? Sí, o sea, es que, ¿sabes qué pasa? Acá hay un tema de fondo con Moby Dick y es el reto de la divinidad. Si tú te das cuenta, el Capitán Ahab se obsesiona con Moby Dick porque es una especie de criatura casi legendaria y reta a sus propios límites y lleva a la gente a explorar sus propios límites, enfrentarse contra la naturaleza que justo de ello que el ser humano no ha podido controlar. Por eso la gran villana dentro de Moby Dick es la ballena, sí, pero también es la naturaleza y la soberbia del ser humano a quererse enfrentar. Qué peligroso y qué conveniente eliminar una lectura que te lleva a enfrentarte a la divinidad como la autoridad, al discurso como autoridad, al reto del discurso mediante una oposición. Es una censura a todas luces, pero también es una forma de controlar los discursos y eso me parece lo más peligroso. Definitivamente. Sobre todo hoy en día, creo yo. Sobre todo con discursos populistas que lo que hacen es establecer verdades absolutas, sobre todo con la idea de que las verdades absolutas existen en este mundo. Y ya sabemos que donde hay alguien que cree que hay una verdad, en realidad hay una gran mentira tratando de perpetuarse como verdad, ¿no? Y sigamos avanzando en el tiempo ya con estas adaptaciones también. Mi generación, la tuya también, ha crecido viendo, por ejemplo, Harry Potter y llegamos a una onda más de ciencia ficción, ¿no? Y alejándonos un poco de estos clásicos. Y también está El Señor de los Anillos. La trilogía del Señor de los Anillos. Yo, particularmente, no he leído los libros de Tolkien. Pero he escuchado de todo el mundo que es una de las mejores adaptaciones cinematográficas que existen. Cómo Peter Jackson logra retratar la Tierra Media es casi perfecto. O sea, yo sí, o sea, te puedo decir que he visto todas las de Harry Potter. Hay dos tipos de películas que yo no he visto nunca, ¿ya? Y porque no me han enganchado, ni los libros, ni la trama, ni nada. Una es Star Wars. O sea, y con esto mucha gente se va a escandalizar de repente. ¿Cómo no te va a gustar Star Wars? No me gusta Star Wars. Ni El Señor de los Anillos. Escandalizaremos a la gente juntas porque yo no he visto ninguna sola película de Star Wars. Buenísimo. Estás dentro de mi equipo, entonces. Seamos más. Porque no, o sea, nunca me enganchó. No sé si porque concebía que era un universo muy alejado al mío o porque no simplemente hice clic con la trama. Tampoco me pasó con El Señor de los Anillos y con El Hobbit. Ok. Con El Hobbit, pese a que me lo mandaron a leer en el colegio. Quizás porque lo asocio a la imposición.
cuando te imponen una lectura, automáticamente sientes que se convierte en tarea. Sí. Y cuando algo se convierte en tarea, deja de ser disfrute. Entonces, creo que le rehuía eso. Harry Potter sí. Harry Potter sí. Harry Potter es varias novelas dentro de una. Es la novela de orfanato inglesa clásica. Tienes a Oliver Twist metido en la piel de Harry Potter. Tienes a la Ilíada metida en el viaje del héroe. Cuando tú ves a Harry Potter, ves a Ulises. No es necesariamente el héroe más fuerte, sino el más astuto. Más fuertes pueden haber otros hechiceros, pero Harry Potter resalta por su astucia, ¿no? Y toda la mitología nórdica y griega está metida en Harry Potter. O sea, por eso, Harry Potter es varias novelas en una. Y eso es lo que lo hace fascinante, ¿no? Y claro, al tener tantos puntos multifocales, la atención del lector se va por algún lado. Y por alguno de esos lados te termina enganchando más que de otros. Por eso es que tanto la película como el libro se pueden disfrutar. Asumo que algo de eso habrá también El Señor de los Anillos, y algo de eso habrá también las películas que tú has mencionado, ¿no? Porque para que el lector pueda, o el espectador pueda identificarse y ver y disfrutar una película, un libro, tiene que encontrar naturalmente un punto de convergencia. Y creo que esos puntos de convergencia que han generado audiencias multitudinarias están. Y son básicamente la relación con los protagonistas, los escenarios que abordan, y sobre todo porque lo sienten como una realidad cercana. Todos quieren ser Harry Potter en algún momento de sus vidas, todos quieren enfrentarse a un basilisco y ser aclamado por sus escuelas, y en algún momento El Señor de los Anillos, ¿no? En la búsqueda de un imposible, ¿no? Entonces, creo que por ahí va. No, efectivamente, ¿no? O sea, tiene que haber habido esta gran identificación por parte del público para que estas películas hayan sido los fenómenos mundiales que fueron, Claro. tanto Harry Potter como El Señor de los Anillos, ¿no? Más diría Harry Potter en su momento, porque fue un boom Sí. a nivel mundial. O sea, yo he visto los videos de las librerías y la gente matándose por conseguir el nuevo libro de J.K. Rowling, y después la misma cantidad de gente yendo al estreno, y hasta ahora todos los años, no sé en qué fecha exactamente, pero todo el mundo va a la estación de tren en Londres y prende su varita. Sí, o sea, ahí se cae también otro mito, ¿no? El hecho de que te haces lector por un libro, sí, pero también aparece esta cuestión de cómo es que formamos el hábito del lector. Y yo siento que sí, Harry Potter te puede haber gustado, pero inevitablemente buscar algo exactamente igual o parecido que te lleve a las mismas emociones es humanamente imposible. Entonces yo creo que ahí también podríamos hablar de otro de esos aspectos, ¿no? O sea, el hecho de que leas un libro y te haya gustado no significa que te conviertas en El lector. doctor, claro. Sí, sí, tal cual. Suele ocurrir. Y claro, el fenómeno pues fue mundial, ¿no? O sea, si me permites anécdotas, o sea, yo recuerdo que se hablaba con efervescencia de Harry Potter en el colegio, cuando te estoy hablando del 2002, 2003, y claro, por ahí aparecían las esperanzas de los profesores, bueno, finalmente vamos a enamorar a los chicos de la lectura. Y claro, cuando lo incluyeron en el plan lector fue un fiasco. Ya nadie quería leerlo. Exactamente. Ese es el gran problema, ¿no? Yo creo que sí tiene que ver con ese concepto de imposición de que mencionas, ¿no? Sí, claro, y el hecho de que se ciña todo a una evaluación y que las opciones múltiples y la poca pericia de nuestras autoridades para poder plantear evaluaciones razonables en torno a la lectura, creo que terminan siendo contraproducentes, ¿no? Yo siempre voy a decir, cuando algo se convierte en tarea y se convierte en obligación, dejas de disfrutarlo. O sea, por eso es que tengo tanto tiempo haciendo lo que hago. O sea, nunca me he levantado y digo, uy, tengo que trabajar. O sea, ya nunca he sentido que he trabajado. O sea, trabajo sí, me produce un desgaste sí, pero no siento que sea una obligación, ¿me entiendes? Claro. Ese es un concepto al que yo me relaciono, por ejemplo, con este programa, ¿no? Si bien empezó siendo mi proyecto para la tesis, y sí, las primeras 2 temporadas son un estrés, ¿no? Porque te preocupan las notas. Cuando me ofrecieron pensarlo en un nivel más grande, fue como que, ¿por qué no puedes? Sí podrías vivir de eso, y dije, pero ya le implicaría una responsabilidad más grande que tiene que sí o sí ser un éxito rotundo, ¿no? Sí, claro, claro. Que
yo en lo personal considero que le quitaría el gusto de sentarme a conversar con alguien sin preocuparte de si lo escuchan 20 personas o 20.000, Claro. porque es placer, ¿no? Sí, o sea, si algo he podido aprender a través del trabajo que hago es que cada conversación para mí es un disfrute, no es una obligación. Y creo que ahí radica, ¿no? El poder mantener la continuidad. Mucha gente cree que solamente se trata de pararse frente a un micro y hablar. Y no se trata de eso. Si no lo disfrutas y es para ti una tortura, mejor no lo hagas. Otro tema que me parece interesante es que muchas de las adaptaciones ya no solo se están dando en el cine hoy en día, se dan en la televisión. Claro. Ahora, eso tiene sus pros y sus contras también. Quizás en algunos casos te permite profundizar de mejor manera en las historias porque tienes más tiempo para ellas. Eso me pasó a mí con el libro de La verdad sobre el affair de Harry Quebert de Joel Dicker. Yo primero vi la miniserie, que es una miniserie que casi nadie conoce, la verdad, porque creo que solo se estrenó en Canadá. 8 episodios con Patrick Dempsey. Y por eso llegué a la serie por Patrick Dempsey, porque en esa época estaba obsesionada con Grey's Anatomy. Ok. Y yo la vi, terminé los 8 episodios de golpe y hice que mis papás la vean. Los senté a ver, dije, tienen que ver esta serie, está asombrosa. Y mi papá se puso a googlear y descubrió que esto era un libro. Y dijo, vamos a comprarnos el libro. Y nos compramos ese y nos compramos todos los libros de Joel Dicker. Y es, te podría decir yo, el primer libro en mi vida que yo he devorado. Nunca en mi vida había leído 800 páginas que no tengan que ver con la universidad de golpe. No podía soltar el libro. Y qué buena adaptación, ¿no? Yo sentí que todos los detalles del libro habían estado plasmados en la miniserie. Y creo que es una gran forma de contar las historias de los libros ahora en la televisión. Sí. Bueno, Pasa con Juego de Tronos, ¿no? también. Bueno, que la última temporada de Juego de Tronos. Ahora, por ejemplo, estaba leyendo lo de Lipovetsky y la era del vacío, ¿no? Hay una suerte de juego de seducción en la actualidad que lleva a los seres humanos a tener que consumir y consumir rápido. Por ejemplo, Netflix ha generado esto en las personas de una manera bastante sádica y perniciosa. El hecho de ponerte una temporada entera De golpe. y hacer que consumas un episodio tras otro y que cuando tú termines el episodio sale episodio siguiente y está cargando. O sea, antes de que tú le puedas dar... Ya te lo están poniendo. Ya te lo están poniendo. Entonces hay una tendencia carnívora a poder consumir episodios unos detrás de otros, y apoltronarte en el sillón y quedarte horas de horas y perder horas de sueño y demás. Yo sí puedo parar. Hay gente que no. Mi esposa, por ejemplo, es en ese sentido tremenda porque, o sea, yo quiero ver algo y decimos en conjunto, series no. Series no, por favor, porque vamos a quedarnos enganchados. Entonces no vamos a parar hasta terminar. Entonces terminamos 4, 3:30, 5 de la mañana. Y ya dices, tengo que dormir si quiero una hora. No se puede, ¿me entiendes? Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero sí, o sea, yo siento que las plataformas de streaming, por ejemplo, han cambiado la forma en cómo nos relacionamos con la televisión. Hay que decirlo también, de acuerdo a determinados públicos nicho, porque tenemos gravísimas deficiencias de conectividad a nivel nacional. Esto quedó explícito en la pandemia. Definitivamente. Donde la televisión todavía cumplió un rol educativo con el tema de Aprendo en Casa, y que dista mucho de lo que el señor ministro de Educación ha salido a decir, ¿no? Que hemos solucionado el tema de Lima Metropolitana. No sé de qué Lima habla y a qué le llamará él Lima Metropolitana. La Lima que yo conozco, al menos, todavía tiene un celular por familia, en la que son 5 o 6 hermanos. Y no todos tienen que escuchar la misma clase, que es lo que pasó con el Aprendo en Casa, ¿no? Entonces, claro, ahí viene un gravísimo tema, ¿no? De realidad nacional básica. Entonces sí, creo que ha cambiado nuestra forma en cómo nos relacionamos con las series. El otro día tenía una conversación justamente con un grupo de actores y con un guionista, y hablábamos a propósito de ese tema, ¿no? Paradójicamente, los peruanos migramos hacia la internet como una opción de consumo, pero al mismo tiempo la televisión sigue estando implícita dentro de nuestro imaginario. Y al mismo tiempo no hemos elevado la exigencia a la producción de teleseries nacionales.
son casi todas cortadas con la misma tijera, las mismas tramas, los mismos personajes. Hasta la misma forma de ser grabadas, tienen el mismo lenguaje audiovisual. Que en palabras de Gabo, ¿no? Parecían hechas incluso hasta antes de que se inventara el cine. O sea, casi las mismas, ¿no? Y los arquetipos exagerados. Entonces, creo que ahí hay un tema de trasfondo en cuanto a cómo nosotros percibimos el consumo, ¿no? Si a las series peruanas les exigimos menos y más bien exigimos grandes producciones para afuera, o si tenemos esta cuestión de todavía creer que lo de afuera es mejor, ¿no? Hay un tema de trasfondo ahí bastante complicado, ¿no? Bueno, parte de eso yo también lo he conversado y, por ejemplo, hablábamos de que las plataformas de streaming como audiencia también nos han mal acostumbrado o nos están mal acostumbrando, porque al menos yo discuto esto, ¿no? Terminamos de ver la serie y me acuerdo yo me pregunta, ¿no? ¿Y cuándo sale la próxima temporada? Y le digo, en un año. Y me dice, ¿pero por qué tanto tiempo? Porque esto es un proceso. O sea, la serie se graba, se tienen que escribir la serie, se edita. O sea, Pueden pasar 2 años, sí, tranquilamente. pero la gente ya no está dispuesta a esperar eso. Y por eso, si te das cuenta, todas las producciones se hacen cada vez con menos riesgo. Y Porque, con menor calidad. por ejemplo, si te funcionó una temporada de algo, ten por seguro que van a sacar una segunda. Y los estudios de mercado y demás pueden delimitar más o menos el perfil del usuario, pero lo que nunca van a hacer es entender el porqué. Y para entender el porqué estamos los comunicadores, que estamos ahí jodiendo, ¿no? Para poder entender el por qué esto se convierte en un fenómeno, ¿no? ¿Por qué La Casa de Papel fue un fenómeno y luego se sacó el libro, que fue la inversa? Sí. O sea, primero fue la serie y luego el libro, ¿no? El libro malísimo, malísimo, ¿no? Lo mismo con Merlí, ¿no? La serie española. La serie española, que luego que tuvo un libro y que no necesariamente para mí están a la misma altura. Y creo que lo que hace que la serie sea exitosa es justamente el protagonista, el guión, que no se ve reflejado en el libro, para mí, ¿no? Para mí. Es una dinámica muy curiosa, la verdad. Súper en realidad. Sí. Y bueno, ya para ir cerrando nuestro episodio de hoy, ¿tú cómo ves el futuro de estas adaptaciones de los libros, tanto del libro, de la página a la pantalla y de la pantalla a la página, como hemos estado viendo? ¿Y cómo lo ves en el Perú o cómo se puede implementar, quizás hasta en la educación, ¿no? Como hemos estado conversando. Bueno, en la educación el docente tiene que ser el principal lector, o sea, no puede evaluar algo que no ha leído, eso es evidente. Romper los esquemas conservaduristas que hemos tenido de evaluar la lectura de una sola manera funcional, y creo que más bien trabajar por proyectos sería una alternativa, porque los proyectos llevan a que te apropies del texto y que el texto sea una necesidad para, ¿no? O sea, por ejemplo, si es que yo les digo a mis estudiantes, vamos a hacer unas elecciones internas y van a postular Harry Potter, Hermione, Dumbledore y Snape. Cada uno va a representar un candidato. Tienes que leer el libro para saber quién es Harry Potter. Entonces, ahí el libro se convierte en una necesidad y el proyecto a largo plazo se transforma en aprendizaje. Y en necesidad y en lectura. Porque tú, para poder saber quién es quién, tienes que leer. Efectivamente. Entonces, ahí hay una primera capa. La segunda capa, ¿cuál es el futuro? Pues bueno, vamos a tener diferentes opiniones divididas en mi caso. Por un lado, van a estar quienes efectivamente van a pedir y exigirle a las teleseries y a las películas que se parezcan lo más posible al libro. Y por otro lado están las personas que, como yo, y esta es una opinión netamente personal, van a tratar de consumirlos de manera diferenciada, sin tratar de compararlos, sin tratar de caer en el simplismo de decir que una es mejor que otra. Simplemente son, aunque sí hay adaptaciones muy malas, debo decirlo, pero malas por la calidad de guión, no tanto por el producto de fondo, ¿no? Y básicamente eso, yo creo que estamos en una era donde todas las tecnologías conviven y todas deben tener en común lo mismo, un punto de interés. O sea, si no encontramos el punto de interés del espectador para que consuma determinado tipo de producto, no lo vamos a terminar enganchando. Para mí el libro va a seguir existiendo. En algunos casos se va a transformar parte de un aparato comercial, como mencionaba anteriormente, de La Casa de Papel o de Merlí. Y en otros casos va a seguir motivando ficciones y demás, ¿no? Yo creo que
uno no es cancelatorio al otro. Se pueden ver ambas y hay que disfrutarlos, ¿no? Bajar un poco la guardia y estar dispuestos a dejarnos sorprender, ¿no? Que el cine siempre tiene cosas para mostrarnos. Muchas gracias, Gianfranco. De verdad ha sido un gusto poder conversar contigo el día de hoy. Espero que también la hayas pasado bien. Ha sido una conversación verdaderamente interesante. Y bueno, los esperamos todos en el próximo episodio. No, encantadísimo, Lu, y un fuerte abrazo a todos tus seguidores y a la gente que está escuchando este programa. Gracias. Acabas de escuchar El Tiempo Entre Pantallas. Puedes encontrarnos en las plataformas de Spotify y Apple Podcast. Si quieres saber más de nosotros, puedes buscarnos en Instagram.